Capítulo 4. Problema científico. Presentado por Tatiana Figueroa y Jennifer Villanueva. Como sabemos, la experiencia de los humanos es muy compleja porque en ella abarcan muchas fuerzas, como lo son biológicos, psicológicos, químicos, sociales, físicos, económicos, políticos, entre otros. El hombre siempre está buscando la verdad sobre distintas condiciones en las que interpreta, comprende y describe dichos fenómenos para encontrar soluciones, y tenemos a la investigación como el mejor camino para ello. En ella busca dichas explicaciones. El hombre debe pasar por un proceso de evolución de paradigmas en la generación del conocimiento y enfoque de la investigación. Como sabemos, un paradigma es una forma de concebir un objeto de estudio, como los fenómenos a estudiar, las técnicas, la forma de explicar e interpretar los resultados. El investigador la analiza con base en su experiencia y según sus vivencias anteriores. Un problema de investigación debe presentarse delimitando en forma de pregunta. Cuando ya se cuenta con una idea de investigación derivada de un estudio profundo sobre el tema, el investigador se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación. Esta etapa del proceso tiene una particular dificultad, ya que requiere por parte del investigador una gran iniciativa, creatividad, conocimientos previos del área que desea investigar, así como tomar en cuenta los medios que deberá emplear para realizar el estudio, la disponibilidad de recursos o fuentes de patrocinio o financiamiento del proyecto y sus intereses, objetivos y los marcos políticos e ideológicos propios y de la institución donde trabaja. Es habitual que en un inicio solo se tenga una noción difusa y confusa sobre el problema, y es común que no siempre se logre establecer la diferencia clara, sencilla y compleja del problema, o bien que éste requiera de mucho tiempo para conseguirlo. Se puede afirmar que para solucionar un problema primero hay que conocerlo. Esto es que se investiga lo que se conoce y lo que te gusta. Así, encontrar la solución al problema será más fácil si se conoce lo que se quiere hacer. La importancia de estos hallazgos científicos dependerá de la relevancia y la pertinencia del problema. El problema es esencialmente una pregunta sobre el mundo en que vivimos, para la cual no tenemos respuesta o las existentes no nos parecen satisfactorias. Por eso el problema suele plantearse, al menos intencionalmente, en forma de interrogante. Las preguntas de investigación deben ser claras, pues estas corresponden al qué del estudio que va a realizar, es decir, las deficiencias en el conocimiento del problema presentes en el estado de conocimiento, así como las nuevas perspectivas por estudiar, lo que implica afinar las ideas del problema que se va a investigar. Lo primero que hay que hacer es concebir una idea de investigación para después estar en condiciones de plantear el problema, lo cual consiste en estructurar más la idea inicial. En la fase inicial hay que reconocer que la actividad científica comienza con una etapa, en cierta manera, de tipo informal, intuitiva y hasta ilógica, durante la cual el investigador muestra un gran carácter creativo e ingenioso. El científico es un ser humano que se caracteriza por su especial disposición al trabajo. Es una mezcla de aventurero, erudito, coleccionista y detective, desafiante y obstinado por romper o intentar romper los límites del conocimiento o el saber tradicional, que propone nuevas formas de abordar el conocimiento de la realidad, mostrando cierta dosis de audacia. Se trata de hombres y mujeres que poseen habilidades para el trabajo en equipo, entre las cuales destacan la responsabilidad, la tolerancia, la colaboración, el respeto y comportamiento ético. El proceso en el planteamiento de un problema de investigación consiste en momentos que
denomina reconocimiento, descubrimiento y formulación. El reconocimiento es el dominio que el investigador requiere tener sobre el área de conocimiento en la que se encuentra el problema, lo que le permite reconocer los hechos relevantes para identificar inconsistencias, lo que conlleva al descubrimiento del problema. El investigador debe ser capaz de dudar sistemáticamente de lo que se da por cierto, desconfiar de lo establecido y someter a críticas las soluciones propuestas, lo que conlleva la formulación de preguntas encaminadas a conocer las causas que expliquen el problema. El problema de la investigación se expresa a través de la forma típica de una pregunta concreta sobre un tema científico que busca nuevos conocimientos. Esta pregunta debe ser una expresión con sentido, bien formada gramaticalmente, cuyo enunciado debe estar contenido entre signos de interrogación. Formular un problema es hacer una pregunta interesante acerca de las causas, el origen, el qué, el dónde, el cómo, el cuánto, entre otros, que describan o expliquen, predigan un hecho o fenómeno. Cuando el problema se plantea en forma de enunciado, este debe consistir en una descripción de la situación problemática que se desea resolver. En el problema deben quedar implícitos la introducción de los elementos mensurables, observables y repetibles. Es importante que se fijen los límites temporales y espaciales de la investigación. Es importante indicar el periodo que cubrirá la investigación. Además, con fines de ubicación del problema, es necesario especificar el lugar donde se va a efectuar el estudio, es necesario indicar quiénes son los sujetos o unidades de observación. El problema debe ser relevante, debe ser pertinente y conveniente, más la resolución del problema debe ser factible. El problema debe ser congruente con los conocimientos de la ciencia más cercanos que la verdad. El problema debe ser preciso y debe señalar sus límites teóricos. El planteamiento de un problema de investigación se debe formular con claridad y dominio, el cual se pretenderá resolver con la investigación. Además, el investigador delimita lo que le interesa investigar. Demostrará la redacción minuciosa y cuidada con la cual formulará el objeto de estudio. Además de ello, la solución a un problema que permita comprobarlo, a esto lo llamamos la hipótesis. Una hipótesis bien definida contribuye y orienta a la investigación hacia un resultado que nosotros esperamos o que buscamos. Se debe evitar que la hipótesis se convierta en una camisa de fuerza o que condicione la investigación, puesto que no siempre los resultados obtenidos no coinciden con los reales. La formulación de la hipótesis es fundamental en el trabajo de investigación, debido a que debe partir desde las afirmaciones generales hasta las más específicas. Para realizar o determinar una hipótesis se deben llevar unos determinados pasos. Estos pasos para la redacción de esta investigación debe plantearse conceptual y operativamente de una manera clara y precisa y redactarse en términos sencillos. También debe ser específica y referirse solo a un ámbito de la realidad. Además, siempre debe formularse de forma afirmativa. Debe mantener la consistencia con hechos confirmados, debe plantear la relación entre dos o más variables y posibilitar someter a prueba las relaciones expresadas. También debe ser formulada de acuerdo con las técnicas y los recursos disponibles. Además, y por último, debe tener poder predictivo y explicativo. Tomando en cuenta los requisitos expuestos para plantear la hipótesis, en la redacción de estos postulados se identifican básicamente tres elementos estructurales. Primero, las variables. Segundo, las unidades de análisis. Tercero, los elementos lógicos.
que relacionan las unidades de análisis con las variables. Para cumplir con los requisitos, las características y los elementos estructurales de la hipótesis, tenemos las siguientes funciones. Primero, permite contar con una explicación inicial, mediante la cual se esclarecen los elementos del problema, se complementan datos, identificando posibles significados. Segundo, sirven de estímulo e impulso para la investigación. Tercero, sirven como fuente para determinar el tipo de estudio y diseño de la metodología. Cuarto, proporcionan la pauta para seleccionar las técnicas de investigación. Quinto, sirven como principios organizadores, pues permiten identificar relaciones entre los hechos conocidos pertinentes al problema y los que no lo son. Ya para concluir, los diferentes tipos de hipótesis que tenemos son hipótesis de relaciones causales, que es cuando se expresan suponiendo que el comportamiento o variación de una variable es el efecto del comportamiento o variación de otra variable. En la hipótesis de relación de producción es cuando se parte del supuesto de que el comportamiento o variación de una variable influye en el comportamiento de otra variable. En la hipótesis de relaciones con variación es cuando se predice que existe una determinada correspondencia o correlación entre el comportamiento de los valores de ambas variables. Además de ello, se ha propuesto otra clasificación muy útil para el investigador, que orienta las etapas de estudio, en especial de la ejecución, sobre el criterio. Las hipótesis se clasifican en generales, que también son denominadas conceptuales, científicas, sustantivas, fundamentales o de investigación. Estas expresan la relación de conjeturas entre dos o más variables definidas de manera general como abstractas. Es decir, estas engloban, ordenan y sistematizan la relación que lo propone que existe entre las principales variables de estudio. Otras son las operacionales, las cuales se conocen también como hipótesis de trabajo. En estas, las variables se definen como operativamente, es decir, indican las actividades para medir, observar o manipular las variables. Las otras son las alternas. Este tipo de hipótesis, también denominadas alternativas, afirman que las diferencias encontradas son significativas, es decir, plantean que los valores de una de las variables, universo o muestra, difieren o no son equivalentes a las encontrados en la otra variable. Y la última, que son las nulas. Esta hipótesis, también llamada de no diferencia, establecen que no hay diferencia entre los resultados estadísticos de distintas muestras obtenidas de una misma población. Es decir, que se parte del supuesto de que el valor observado es una de las variables universo o muestra no difiere del encontrado de la otra variable. Universo, muestra o parámetro de análisis. Este tipo de hipótesis se formula con el propósito de ser rechazadas.